Vamos con la segunda parte de la serie de mis notas a leyendas del Real Madrid o jugadores que deberían haber sido importantes y no lo fueron en el Real Madrid durante el siglo XXI. En el primer capítulo analizamos a los galácticos: Casillas, Beckham, Zidane, Ronaldo Nazario, Figo, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a tocar una etapa un poco turbia de principios de siglo, en la que hubo talentos que llegaron y parecían que se iban a comer el mundo y fracasaron, y algún otro que parecía que venía casi de relleno y acabó triunfando. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Volvemos con esta serie aprovechando el Día de Reyes, que es un poco más distendido, tal. No estoy grabando esto el Día de Reyes, pero lo voy a publicar el Día de Reyes. Evidentemente, una serie en la que, vuelvo a repetir, no analizamos a todos los jugadores que han estado en el Real Madrid en el siglo XXI, porque sería una barbaridad, no sé la de horas que me llevaría a hacer eso. Tampoco me baso en nada, he ido cogiendo para cada capítulo pues una serie de jugadores que, a mi modo de ver, o han sido leyendas del club o han sido jugadores que llegaron para tener un impacto tremendo y se quedaron a las puertas, o llegaron y triunfaron, o llegaron, se esperaba no mucho de ellos y acabaron siendo importantes en ese momento en la historia reciente del Real Madrid. Así que, bueno, tiene un poquito de todo. Os recuerdo, repito, que en el primer capítulo de esta serie de 5, todavía quedan, es un primer capítulo de 5, le puse notas a los galácticos, y ahora le toca, en este segundo capítulo de Tú qué siglo has visto, Quillo, a Van Nistelrooy, Raúl González, Robinho, Fabio Cannavaro, Royston Drenthe, Snyder, Robben, Cassano y Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini porque en alguno de los capítulos vamos a meter también la figura del entrenador. Con los galácticos no, pero en alguno de los capítulos sí. Así que empezamos por Ruud Van Nistelrooy, un 7. Van Nistelrooy llega al Madrid, creo que era ya 30 años tranquilamente de Van Nistelrooy, parecía un parche, esa es la realidad, parecía que, bueno, pues que llega aquí un tipo para sumar algunos minutos, tal, y lo cierto es que la primera temporada de Ruud Van Nistelrooy, luego creo que la segunda tiene una lesión, pero la primera temporada de Ruud Van Nistelrooy es espectacular. De hecho, acaba como Pichichi de la categoría en la famosa liga de las remontadas. En la temporada 2006-2007, ya lo tenéis aquí en pantalla, Van Nistelrooy juega 37 partidos de los 38 que tiene esa campaña, marca 25 goles y da 2 asistencias. Recuerdo que es esto en Liga, es decir, participa en 27 goles, acaba como Pichichi y no acaba como bota de oro del fútbol europeo de milagro. Luego en la Copa del Rey marcó 2 goles y en Champions marcó otros 6. Es verdad que luego sufrió una lesión importante en la segunda temporada y ya a partir de ahí cae la figura de Ruud Van Nistelrooy. Pero creo que un tipo que viene casi como relleno, pese a lo que había sido Van Nistelrooy, sobre todo en el Manchester United, si te firma una temporada como la que consigue ante un Barça que le estaba pagando a Negreira, ante un Barça en el que ya estaba Messi haciendo grandes partidos y acaba como Pichichi, jugador importantísimo en la conquista de esa liga, me parece que tenía que estar aquí. Yo tengo un buen recuerdo de esos años, sobre todo el primero de Ruud Van Nistelrooy o Van Gaal o como le quisierais llamar vosotros, y tenía que estar en este segundo capítulo. Raúl González Blanco, un 10. No le metí en la etapa de los Galácticos o en el capítulo de los Galácticos porque después de los Galácticos Raúl siguió unos cuantos años más, y lo cierto es que aquí es verdad que estoy haciendo una trampa, estoy haciéndome un poquito trampas al solitario, porque Raúl va más allá del siglo XXI, ¿no? Pero ha estado muchos años de su carrera en el siglo XXI, algunos de ellos liderando al Real Madrid o siendo importante. Para mí Raúl ha sido un ejemplo en todo en el Real Madrid. Es verdad que su último año y pico no fue bueno, es verdad que ahí ya perdió el impacto, perdió incluso el volumen goleador que tenía en otras campañas, pero un tipo que
sale como un crío en plena... Bueno, pues le saca Jorge Valdano, estaban por ahí grandísimos delanteros de aquella época y Valdano confía en él, logra adaptarse, logra hacerse con un hueco, vienen los Galácticos, Raúl se convierte en uno de los Galácticos, un tipo que marca un gol en la final de la octava, un tipo que marca un gol en la final de la novena, estoy hablando del año 2000 y del año 2002, un tipo que gana todo con el Real Madrid, que es uno de los máximos goleadores de la historia del club, un ejemplo de profesionalidad, de entrega, de inteligencia, de calidad dentro del área, un tipo incansable, inagotable. Creo que Raúl evidentemente tiene que ser un 10, porque siempre se ha dicho, ¿no? Parecía que no destacaba en nada, porque no tenía una gran velocidad, no tenía un gran 1 contra 1, no era el mejor rematador de la historia del fútbol, no era pero es que luego el tipo era capaz de ser un notable en todo. A mí me encantaba Raúl González Blanco y creo que su etapa en el Real Madrid es gloriosa. Robinho, un 6. Empezamos con las picantotes, porque después de Robinho viene Cannavaro, Drente, Snyder, imagínate, ¿no? Yo debuta Robinho en Cádiz, lo recordaréis muchos, aquel debut. Es verdad que los más jóvenes no, pero los que ya tenemos unos años recordamos el debut de Robinho en Cádiz. Yo pensé que habíamos fichado a Pelé. Yo cuando debuta Robinho en Cádiz, aquella noche, además recuerdo dónde estaba viendo el partido y tal, yo dije, pero bueno, ¿y este chaval? ¿De dónde lo hemos sacado? Venía del Santos, había ilusión por su fichaje, es verdad. Pero fue una locura el debut de Robinho. Lo hizo todo bien, regates, pases, la velocidad, cómo cambió el partido, tal. Luego tengo la sensación de que Robinho va a muchísimo menos. Aquí tenéis su etapa en el Real Madrid, que son 3 temporadas. En la primera, 8 goles, 3 asistencias en Liga. En la segunda, 6 goles, 4 asistencias. La tercera es la más potente en ese sentido, porque acaba sumando 19, acaba produciendo 19 tantos, 11 goles y 8 asistencias en Liga. También en Champions hace un gran torneo con 4 goles y 4 asistencias, pero curiosamente esa es, digamos, la última gran aportación de Robinho, porque luego se fue al City, al Milan, se fue a China, Brasil, Turquía, etcétera. Yo tengo la sensación de que Robinho quedó a deber con el Real Madrid, porque empezó muy bien, acabó muy bien, pero nunca terminó de ser ese jugador capaz de marcar una época en el conjunto blanco, más allá de luego los problemas que tuvo extrafutbolísticos, que de los que no voy a hablar, evidentemente. A mí era un jugador que me gustaba, era un jugador con un gran 1 contra 1, rápido, un atacante que yo consideraba que podía dar un salto de calidad dentro de este equipo muy importante. También es verdad que coincidió en un Real Madrid que no era el más glamuroso del siglo XXI, ni mucho menos, pero tengo la sensación de que Robinho no terminó de dar ese salto y por eso le pongo un 6. Fabio Cannavaro, un 5. Claro, Fabio Cannavaro lo pongo aquí porque el tipo llega, creo que cuando llega es después del Mundial, Balón de Oro, para mí un Balón de Oro absurdo, hizo un gran Mundial, Fabio Cannavaro, creo que estamos hablando del año 2006, si no estoy equivocado, hace un gran Mundial, pero bueno, quiero decir, darle el Balón de Oro a Cannavaro y que no se haya llevado ninguno, por ejemplo, Sergio Ramos, te habla de lo que es ese premio, ¿no? Y Cannavaro, en realidad, no es una catástrofe en el Real Madrid, como lo fue, por ejemplo, Walter Samuel, pero sí que es cierto que, seguramente ya por un tema de edad, ya llegaba muy veterano, se le empezaron a ver las costuras en algunos momentos. Hubo partidos de la temporada esta famosa de las remontadas donde Cannavaro cometió errores groseros, tal, siendo un central apañado, pero ni mucho menos un central dominante como sí habíamos visto con la selección italiana. Creo que la etapa en el Real Madrid le llegó muy tarde, que si hubiera llegado o hubiera firmado unos 4 o 5 años antes, habríamos tenido un central muy importante en la historia reciente del Real Madrid, pero no pudo ser. Con todo y con eso no lo suspendo, le tengo que poner un 5. Drente, un 2. Con Drente me pasó algo parecido, pero a otro nivel de lo que Robinho, quería decir, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió con Robinho. Drente, recuerdo, creo que fue un partido de Supercopa de España, ¿no? Un golazo al Sevilla absolutamente descomunal, con un zapatazo desde su casa que la cuela, creo que da en el larguero, tal. Y de hecho, mucho desparpajo, mucha velocidad. Le había fichado el Real Madrid hacía muy poquito, era
uno de los jóvenes más destacados del fútbol europeo en ese momento. Ya no recuerdo si había sido por un europeo o por un mundial de categorías inferiores donde la había roto con su selección. Lo ficha el Real Madrid. Parece que has fichado a una joya que va a dar que hablar durante años. El debut es tremendo, pero se cae con todo. Luego Drente empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Nunca se me olvidará un clásico en el Camp Nou donde falla un mano a mano contra Valdés que no se ha visto en otra, y el Real Madrid acaba perdiendo ese partido. Creo que acaba perdiendo 2-0 aquel Real Madrid. Fijaros si estoy hablando de memoria, que creo que es el clásico en el que habían despedido días antes a Schuster porque Schuster decía que era imposible ganar en el Camp Nou y el Real Madrid lo despidió en el momento o varios días después. Bueno, pues ese clásico Drente la tiene para entrar a vivir, para darle al Real Madrid una victoria importantísima, y es incapaz de marcar ese mano a mano. Un tipo que prometía muchísimo, un tipo que parecía que podía ser un jugador diferencial en aquel Real Madrid tan escaso de talento, pero que no se pudo agarrar al puesto y acabó como acabó. Creo que es un fichaje fallido que no le aportó nada al Real Madrid. Wesley Sneijder, también conocido como Whisky Sneijder, un 5. Sneijder tuvo un debut en el Real Madrid tremendo. Creo que tuvo muy buenos partidos. Hay uno, además, en Villarreal que es espectacular. Además, recuerdo una portada de Marca comparándolo con Di Stéfano, una cosa así, que allí, bueno, pues allí al diario Marca se le fue la pelota, una barbaridad, pero bajó mucho su rendimiento. De hecho, cuando el Real Madrid ya se propone hacer el cambio de modelo y apostar por un proyecto en el que luego aparecieron los Cristianos, Xabi Alonso, Kaká, etcétera, Sneijder, que en teoría se iba a mantener, se acaba cayendo y abandona el Real Madrid. Estuvo muy poquito tiempo en el Madrid, empezó muy bien, acabó bastante mal. Es verdad que tuvo una lesión relativamente seria a mitad de camino, y yo me quedé con las ganas de ver algo más de Sneijder, porque, repito, sus primeros partidos con el Real Madrid fueron muy buenos. Era un jugador que luego lo has visto, por ejemplo, en el Inter de Milán y dices, hostia, qué auténtico pelotero, pero en el Real Madrid, como tantos otros, pues o le quedó grande el equipo, o no supo hacerlo, o no se le tuvo paciencia con él. Es verdad que le gustaba más salir por la noche que al camión de la basura, eso es cierto, pero no pudo ser. Con todo y con eso, repito, le dejo en un 5. Arjen Robben, un 4. Esta puede ser polémica, porque Arjen Robben es uno de los tipos con más talento que ha pisado el Real Madrid en el siglo XXI, pero claro, también era de cristal. Aquí tenéis a Arjen Robben, en la Wikipedia, 2 temporadas estuvo en el Real Madrid, 21 partidos en Liga jugó en la primera, 29 partidos de Liga jugó en la segunda, muy poquito. En cuanto a producción goleadora, 8 tantos producidos en la primera temporada, 14 en la segunda, bastante bueno el tema de la segunda, aunque podría haber hecho más, pero para mí se queda corto. Creo que Arjen Robben podría haber dado mucho más, y se ve cómo lo hizo, por ejemplo, luego en el Bayern. Un tipo que en el Bayern, en su primera temporada, produce 23 goles en la Bundesliga. Es verdad que la Bundesliga tiene mucho menos nivel que la Liga Española, y que la propia Liga Española en aquellos años era más difícil o había más nivel que el que hay ahora, pero claro, fíjate, 23 goles en Bundesliga en la primera temporada. Hay una campaña en la que tiene una aportación de 17 goles en la Bundesliga, una aportación de 11 goles en la Copa de Alemania y otra aportación de 10 goles en la Champions. Es una auténtica barbaridad, nada que ver con sus registros en el Real Madrid. Y luego hay otra temporada en la que incluso marca 17 goles. En la 14-15, Arjen Robben marca 17 goles, más de lo que marcó en 2 temporadas completas en el conjunto blanco. Para mí, Arjen Robben es una de las grandes decepciones en cuanto a fichajes que yo pensaba que iban a ser, pues, jugadores estrella y que van a marcar una época en el Real Madrid. Repito, para mí es una de esas grandes decepciones. Le tenía mucha fe, me encantaba verle jugar, era un tipo que arrancaba siempre desde derecha, se decía, ¿no?, que siempre marcaba el mismo gol, Arjen Robben, pero es que no le podías parar. Lo que pasa es que era muy irregular. Lo mismo en un partido te volvía loco. Hay un partido tremendo de Arjen Robben en San Mamés, que creo que marca un golazo y es el mejor del Real Madrid aquel día, pero luego desaparece, desconectaba mucho, era muy díscolo y aparte se lesionaba demasiado. Pero los días que tenía buenos, es verdad que era una gozada. Arrancaba desde derecha, se iba metiendo hacia adentro, regateaba, era muy hábil en el regate y las colocaba casi siempre al palo largo porque tenía una zurda maravillosa. Pero, repito,
la etapa de Robben se queda muy, muy, muy corta en el Real Madrid. Antonio Cassano, un 0. No le puedo poner otra nota a Antonio Cassano, la verdad. O sea, el talentino le llamaban, ¿no? Una cosa así, Antonio Cassano, cuando fichó por el Real Madrid, bueno, pues absolutamente nefasto. No aportó nada, se puso gordo como un barril, el desgraciado, salía también más noches que Whisky Snyder y que el camión de la basura juntos, se pegó la vida padre en Madrid, él mismo lo reconoció años después, que vino y se desmadró. Bueno, pues este no es que se quedase corto, es que Antonio Cassano, que decías tú, hostia, hemos fichado a uno de los grandes peloteros del fútbol italiano, pues resultó ser un fracaso descomunal. Y acabamos con Manuel Pellegrini, un 2. Aquí Manuel Pellegrini lleva toda su vida presumiendo de una temporada en la que hizo 96 puntos en Liga, que es verdad, ha dado la turra que ha querido con esos 96 puntos en Liga del Real Madrid, que es que fíjate lo que hemos hecho, porque hemos sido capaces, porque ha sido un equipo que ha estado cerca de tal, porque a ver quién supera estos 96 puntos, 2 años después los superó el propio el propio José Mourinho, pero claro, de lo que no se acuerda el bueno de Manuel Pellegrini es de esto que os voy a enseñar. Champions del Real Madrid aquella temporada, en octavos te manda a casa el Olympique de Lyon, al que eres incapaz de ganar un partido. No ganaste en Francia, donde perdiste 1-0, no ganaste en el Bernabéu, donde empataste a 1. Te vas a la Copa del Rey, te mete un 4-0 el Alcorcón, pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho en otras ocasiones. Si grave fue el 4-0 de Alcorcón, mucho peor fue el 1-0 del partido de vuelta, donde el Real Madrid ganó casi al final, incapaz de remontarle un resultado adverso a un equipo de inferior categoría. Ya no te digo remontarle, por lo menos incomodarle un poco. La nota de Pellegrini no puede ser más que un 2. Yo entiendo que a lo mejor al Barça no le puedas ganar esa liga, porque le estaban pagando a Negreira y porque el Barça venía como un rodillo y era el Barça de tal, plagado de estrellas, la mejor generación de su historia, etcétera, etcétera. Pero coño, no te puede eliminar el Alcorcón con un meneo gordo en una eliminatoria doble partido y tampoco te puede eliminar el Lyon y que tú seas incapaz de ganarle un partido ni en Francia ni en el Bernabéu. Así que, querido Manuel Pellegrini, sí, muy bien, 96 puntos con el Real Madrid, es una cifra que ahí queda, pero más allá de los 0 títulos, los ridículos en Copa del Rey y en Champions no te permiten tener más de un 2. Tengo miedo de la que me va a caer en comentarios. No estoy llorando por el miedo que tengo, sino porque me acaba de dar un ataque de tos. Lo que pasa es que la edición ha sido fantástica y no os habéis dado cuenta, pero tengo miedo de la que me va a caer en comentarios, porque habrá alguno que dirá, pero ¿cómo le pones esa nota a Cannavaro? ¿Pero cómo le pones un 10 a Raúl? ¿Pero cómo le pones esa nota a Rubén, que era buenísimo, tal? Tú que sí lo has visto, Quillo. Pero aquí hemos venido a jugar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.